En primer lugar, agradecer la invitación a Comisiones Obreras, en esta ocasión a través de nuestra Federación de Pensionistas y Jubilados, cuyo secretario general, Julián Gutiérrez, me acompaña y que vamos a canalizar a través de mi presencia como responsable confederal de Políticas Públicas y Protección Social en esta materia. Voy a intentar hacer una intervención que toque el conjunto de la seguridad social, pensiones, por supuesto, el sistema de pensiones, pero no solo. Lo primero, para hacer una mención a la importancia que está teniendo la seguridad social en las medidas, en las múltiples medidas que se están abordando en relación con la lucha contra la pandemia. Múltiples medidas que están suponiendo un esfuerzo muy grande por parte de las administraciones públicas para dar cobertura pues, a 3,4 millones de personas en prestaciones por desempleo vía ERTES, casi 1,5 millones de autónomos, una exención de cuotas de más de 3 millones de personas, más los 1,5 millones de autónomos por su parte, asumiendo además aplazamientos y moratorias en tributación o en otras medidas. Un impacto que está siendo soportado fundamentalmente por el sistema de seguridad social en todo lo que tiene que ver con incremento de prestaciones y con pérdida de ingresos en esta materia. Y quiero lanzar una primera idea, y es que una situación extraordinaria donde la seguridad social está volviendo a ser, como siempre, una pieza fundamental, un pilar fundamental para responder a ella, tiene que tener una financiación extraordinaria. Una financiación extraordinaria que se debe canalizar con aportaciones desde el presupuesto del Estado y que tienen que permitir que la situación del conjunto de la seguridad social no se vea afectada por una situación como la que estamos viviendo en este momento. Creo que esa financiación extraordinaria, financiada con deuda, no queda más remedio, que tiene, luego hablaré al final de la intervención, de la participación europea y española en esa materia, pero financiada con deuda no queda más remedio, debe plantearse en el menor plazo posible. De momento hemos tenido una transferencia adicional de 30.000 millones, pero, una vez más, la mitad de ese dinero en forma de préstamo, junto a los 13.800. Estamos hablando de 40 y tantos mil millones de euros este año que se están canalizando, pero creando una situación ficticia de deuda de la seguridad social con el Tesoro Público que creemos que tiene que corregir. Se lo hemos dicho a los sucesivos gobiernos, se lo hemos vuelto a insistir a este, nos dice que está de acuerdo, pero es algo que debe concretarse en el menor plazo posible. Si nosotros nos ceñimos al sistema de pensiones, en el sistema de pensiones me gustaría situar el debate con una primera idea fuerza. La primera idea fuerza es la situación del sistema de pensiones en España no se ha modificado con motivo de la pandemia. Igual que en otras materias hay un impacto evidente, tenemos una crisis económica, tenemos un impacto en el empleo, se está sujetando el empleo, al menos temporalmente, a través de los ERTES y de las medidas que se están planteando, pero en materia de pensiones no hay un cambio sustancial en relación con los retos que el sistema ya tenía. Retos que tienen que ver con la suficiencia de las prestaciones, que tienen que ver con el reto demográfico, fundamentalmente derivado de la llegada a la jubilación de las generaciones del baby boom. No es la longevidad, no es el incremento de esperanza de vida la clave de la exigencia mayor de nuestro sistema de pensiones, es, evidentemente, la presión que va a suponer la entrada de una de las generaciones más numerosas de la historia de nuestro país en la edad de jubilación. Y la edad de jubilación, eso significa que vamos a tener que abordar ese reto para tratar de manera comparable a diferentes generaciones, con diferente número de integrantes en las mismas, durante un periodo acotado de tiempo. Esos son los retos que teníamos, esos son los retos que tenemos y, por tanto, es ahí donde tenemos que situar el asunto. Lo ha dicho mi compañero, no insistiré en ello, necesitamos recuperar la senda de acuerdo, de consenso político y social en el marco del Pacto de Toledo. Y eso significa retrotraer la situación al último acuerdo alcanzado en ese seno, que es el del año 2011. La comisión parlamentaria ya concluyó, por acuerdo prácticamente unánime, que no tenía apoyo social suficiente la reforma del 2013, incluso los partidos que la aprobaron, en esas conclusiones provisionales que no llegaron a aprobarse en la comisión parlamentaria. Creemos sinceramente que es momento de abordar más pronto que tarde el volver a la senda del año 2011, el intentar que se produzcan las conclusiones de la comisión parlamentaria, pero tenemos que abordar en los próximos meses, antes de finalizar el año, dos cuestiones que son claves. La primera es derogar la reforma del año 2013, volver, por tanto, a la situación del año 2011 y, dos,
tomar medidas que nos permitan equilibrar financieramente la situación de la seguridad social. Esos dos elementos son determinantes. Para ello hay que abordar una doble actuación en materia de ingresos. Una actuación que refuerce los ingresos por cotizaciones a la seguridad social. Voy a dar dos pinceladas, luego si acaso me extenderé más si es posible, pero no puede ocurrir que un sistema de seguridad social que se basa como una de sus principales fuentes de financiación, la más importante, pero no la única, las cotizaciones a la seguridad social, tenga a una cuarta parte de sus integrantes que no cotizan por sus ingresos reales. No puede ser. Esa no cotización por sus ingresos reales, en una parte significativa de ellos, significa también no tributación por sus ingresos reales, lo cual tiene un impacto evidente en términos fiscales y en términos de ingresos a la seguridad social y, ojo, y en términos de protección social a esas personas cuando llegan las situaciones de necesidad. Porque la no cotización por ingresos reales del conjunto del régimen del trabajo autónomo, del sistema de empleadas de hogar, del sistema especial agrario en buena medida, o de aquellas personas que tienen topada su base máxima de cotización, significa un impacto en los ingresos del sistema, pero también, en muchísimos casos, en una menor protección social de esas personas. El sistema de seguridad social tiene, por tanto, diferentes elementos sobre los que actuar. Hay que equiparar también el comportamiento de cotización de las empresas de este país. Hay que acabar con situaciones como que haya sectores completos de actividad, estoy hablando ahora del sector agrario, que tiene una cotización a la seguridad social inferior al resto de empresas de este país. Si se quiere apoyar al sector agrario, y es una política pública, una política sectorial, que yo no discuto, se tiene que hacer con financiación presupuestaria. No se puede hacer concediendo un régimen especial a las cotizaciones empresariales a ese sistema de la seguridad social, porque eso se traslada en problemas de desequilibrio y en contaminación entre unos colectivos y otros, y el sistema de seguridad social es un sistema de seguro universal para el conjunto de la ciudadanía de este país. Y, por tanto, por ahí tenemos que avanzar de una manera evidente. Por supuesto, economía sumergida y acabar con todo tipo de situaciones de este ámbito. No creo que el sistema de seguridad social se vaya a resolverlas con los retos que tiene, que son perfectamente asumibles, que son perfectamente gobernables, que son exigentes, y no hay que negarlo. No se va a hacer con fórmulas mágicas. No lo van a resolver ni las cuentas nocionales, ni lo va a resolver la sustitución del sistema público de pensiones por un sistema complementario de capitalización individual. Hay que acabar con la lógica que tantas veces se les presenta a ustedes y se nos presenta a nosotros, de analizar los sistemas de seguridad social públicos de reparto como si fueran sistemas de capitalización individual. No lo son. Hay miles de ejemplos dentro del sistema para acreditar que no lo son, que esto no es una mochila individual que va construyendo nadie, que no se puede comparar el nivel de aportaciones con el nivel de prestaciones porque es un sistema de aseguramiento colectivo y conjunto, y que luego tiene un componente de solidaridad a través de todo el sistema asistencial, que es donde tenemos mayores necesidades de mejora y de equiparación para combatir la pobreza, como se ha dicho anteriormente. Por tanto, tenemos necesidad de mejorar la situación del sistema, pero tenemos que analizar también las cuestiones que el sistema ha tenido. Ahí tienen ustedes un cuadro con lo que ha ocurrido, manteniendo los tipos de cotización con las cotizaciones empresariales al sistema de seguridad social. Y vemos como en la crisis, hasta el año 2016, son datos de la memoria de los presupuestos del año pasado, las aportaciones empresariales han disminuido como consecuencia de las actuaciones sobre el mercado de trabajo, como consecuencia de la destrucción de empleo en la anterior crisis por encima de la caída del propio Producto Interior Bruto y del impacto que eso tiene en esta materia, como consecuencia también de las políticas sectoriales de reducciones de cotizaciones o de bonificaciones de manera inadecuada que tienen que ser también revisadas. Los tipos de cotización han disminuido en casi 4 puntos en los últimos 30 años. Casi 4 puntos, todos ellos concentrados de manera muy intensa en las cotizaciones empresariales, y son elementos que también deben ser objeto de revisión. En una idea, fuerza, y es que las sucesivas reformas de pensiones que en la historia democrática reciente española se han abordado tienen una división muy clara. Las que se han abordado en el marco del Pacto de Toledo, del consenso político y social, han tenido una actuación equilibrada sobre ingresos, gastos y comportamientos de cotización. Las que se han hecho al margen del consenso político y social se han centrado fundamentalmente en el ajuste del gasto. Parece una idea fundamental para recuperar la necesidad, insisto, de los ámbitos de consenso político y social.
Ojalá la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo nos pueda dar recomendaciones en breve. Si no lo hace en todo caso, si no lo hace de manera inmediata, si se demora unos meses, eso es un itinerario que conocen ustedes mucho mejor que yo, el ámbito del diálogo social, el ámbito del diálogo con el Gobierno, el ámbito de lo que debe hacerse en el ejercicio 2020 significa que hay que corregir la reforma del 13 y que hay que equilibrar la situación financiera de seguridad social con medidas de alcance en el medio y largo plazo. Pero no solamente pensiones es la seguridad social. Hemos tenido recientemente la aprobación del Real Decreto Ley que regula el nuevo ingreso mínimo vital. Nosotros saludamos la aprobación de esa medida, creemos que es una medida positiva y que viene a dar cobertura a uno de los vacíos de cobertura que tiene nuestro sistema de protección social, el de las personas sin recursos, en situación de pobreza o en exclusión social. Y nos parece que es una medida adecuada. No ponemos en cuestión la capacidad del Estado para regular en el ámbito de la seguridad social una medida como esta. Sí tengo que decir que tenemos serias dudas sobre el diseño competencial que se ha planteado en relación con ello, que tenemos dudas también en relación con los elementos de gobernanza que se han planteado en torno al sistema y que creemos que hay cuestiones que, quizá por la premura con la que se ha aprobado ese Real Decreto Ley, deben ser corregidas. Por citar una, las disposiciones transitorias primera y tercera del Real Decreto Ley en el que aprueba el ingreso mínimo vital establecen un régimen transitorio para acceder a la prestación a quien haya entrado en vulnerabilidad en 2020, excluyendo a los perceptores de subsidios por desempleo. Sinceramente, ¿no lo entendemos? Significa que, además, muchos perceptores de subsidios por desempleo con cargas familiares, que además en un porcentaje relevante tienen prestaciones parciales porque proceden de trabajo a tiempo parcial, no van a poder acogerse a una medida de complemento que permite una cobertura superior. Sí es posible complementar los subsidios por desempleo de manera ordinaria en el proyecto de ley, no lo es aparentemente en el régimen transitorio por el año 2020. Yo espero que esto se corrija en esta casa una vez que se plantee. Como espero se corrija, y hablo de otro espacio de seguridad social que quiero trasladarles a ustedes porque es una novedad de las últimas horas, la interpretación que se está haciendo, todavía no sabemos cuál es el origen de la misma, para que la nueva cobertura por accidente de trabajo que se le ha querido dar al personal sanitario y sociosanitario no afecte solamente a las personas que hayan causado baja a partir del 28 de mayo. Me explico. Hay comunidades autónomas que están dando instrucciones a sus servicios de salud para considerar en el reconocimiento de prestaciones que es accidente de trabajo quien ha causado baja después del 28 de mayo y no quien haya causado baja antes del 28 de mayo. Es decir, y no la inmensa mayoría de profesionales sanitarios que se han infectado con esta medida. Esto es un disparate. Todavía no hemos conseguido tener respuesta, lo hemos intentado ayer durante toda la tarde, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre dónde está el origen. Es verdad que alguna comunidad autónoma habla de una aclaración de instrucciones del Ministerio del día 28 de mayo. No la tengo, no puedo decir que esa sea la causa. Pero lo que sí sé, porque consta y tengo la documentación, es que las comunidades autónomas, amparándose en esa supuesta referencia, están diciendo que se va a dar un tratamiento distinto a los sanitarios que hayan tenido una infección o que se hayan visto afectados por la pandemia antes del 28 de mayo, dejándolos en enfermedad común y los de después pasando a accidente de trabajo. Eso no puede ser. Es incomprensible y es inaceptable. Lo digo aquí y lo vamos a mantener en los próximos días en cuanto consigamos determinar adecuadamente esto. Y por último, y termino ya. Digo que el ingreso mínimo vital nos ha permitido cubrir un vacío de cobertura, pero no es el único. El sistema de protección por desempleo tiene vacíos de cobertura más que evidentes. Con el ingreso mínimo vital se va a cubrir una parte de ellos, porque hay personas que concurre la misma circunstancia de ser demandantes de empleo y están en situación de pobreza. Pero el ingreso mínimo vital no cubre la totalidad de ese asunto. Ahí tienen ustedes un cuadro con los ingresos por cotizaciones, el gasto en prestaciones contributivas, asistenciales y políticas activas de empleo desde el principio del siglo, donde se ve claramente que si llevamos al sistema de protección por desempleo el régimen de separación de fuentes que tiene el sistema de pensiones, las cotizaciones son muy superiores a las prestaciones contributivas. O dicho de otra manera, estamos pagando con cotizaciones a la Seguridad Social prestaciones asistenciales y políticas activas de empleo.
Conviene que este debate lo tengamos también y conviene que desarrollemos y cubramos los vacíos de cobertura en protección por desempleo. Tienen ustedes una iniciativa legislativa popular en esta Cámara para volver a abordarse en esta legislatura. No se puede demorar más, hay que complementar el ingreso mínimo vital con esa medida. Y para ello, señorías, y termino con esto, necesitamos una estructura de ingresos que nos permita, en ese pacto por la reconstrucción que este grupo de trabajo y esta comisión tienen que abordar, una estructura de ingresos que nos permita abordar los retos que tenemos por delante. Yo me he limitado a reseñar algunos en materia de protección social. La respuesta europea, esto no puede ser una respuesta nacional, la respuesta europea es determinante. Es importante la que está dando la Comisión Europea. Es insuficiente, como ha mostrado la propia medida que ayer amplía el Banco Central Europeo. Necesitamos más medidas desde Europa, necesitamos más medidas desde España. La estructura fiscal de nuestro país es uno de los retos pendientes a abordar. Ahí tienen ustedes los datos sobre ingresos fiscales en comparación con los países de nuestro entorno, que demuestra que tenemos que pedirle a Europa un apoyo solidario y una mutualización de deuda para tener un proyecto común, pero tenemos también nosotros aquí que tener una estructura fiscal comparable con los retos que tenemos que abordar. Muchas gracias.